Conversamos junto a Martín Tanaka, sociólogo exintegrante de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política. Vamos a hablar sobre los proyectos de ley de esta reforma en el panorama electoral, porque en este momento, como vimos hace algunos minutos, nada más se está debatiendo ya la Comisión de Constitución algunos proyectos de ley. ¿Qué tal, señor Tanaka? Bienvenido. Gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, la información que ya se ha ido compartiendo es que van a haber tres ejes que van a definir este debate, ¿no? El primero de ellos tiene que ver el sistema electoral, partidos políticos y sistema político. ¿Esta es una fórmula que ustedes además han propuesto? Más o menos, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que, claro, nosotros presentamos algo, el Ejecutivo básicamente asumió la propuesta, son 12 proyectos, y ahora eso tiene que conversar con los proyectos que ya estaban en la Comisión de Constitución. Y que ya han estado incluso debatiéndose. Exactamente. Entonces han hecho una nueva agrupación temática ahí, entiendo, sí. Esto en principio podría, que menciona, ¿no?, la entrega de los proyectos de ley y que ya existan proyectos de ley en algunas materias repetitivos, ¿esto podría ayudar a que el debate sea mucho más rápido o más bien burocratizar un poco lo que es el acercamiento a los mismos proyectos? Yo creo que hay un riesgo, ¿no? Yo creo que hay un riesgo porque hay muchos proyectos de muy diversos temas y claro, cuando uno piensa estos asuntos de la reforma política, hay múltiples entradas y creo que todas son legítimas. Pero digamos, el trabajo que nosotros hicimos fue intentar darle pues un orden, cierta lógica, cierta integralidad a las propuestas. Porque ustedes además se acercaron justamente a esos proyectos que ya estaban presentados. Además, exactamente, los revisamos también, ¿no? Entonces, yo la invocación que haría, digámoslo así, es que debería haber un criterio que digámoslo así, que rescate lo central, lo más importante. No hay que perderse en detalles, ¿no? Yo creo que en la Comisión de Constitución haría un gran trabajo si es que identifica cuáles son los grandes temas y alrededor de eso, claro, agrupa los diferentes proyectos que hay y los discute, pero que haya un norte, digamos, ¿no? Y que no nos perdamos en ver las ramas, ¿no? Y perdiendo de vista el bosque, por así decirlo. Lo que menciona además tiene asidero, porque ha pasado muchísimo, ¿no? Ya en otros debates, porque si bien esta es una etapa nueva quizá en lo que es el empuje de una reforma política, sí, en nuestro caso hablamos de una reforma electoral y de la presentación de un código electoral y de las idas y venidas que se ha tenido en normativa electoral, pues nos podríamos quedar conversando hasta mañana. Así es. Y por supuesto, todos los temas son polémicos, ¿no es cierto? Y cada uno tiene una opinión sobre tal o cual medida. Debería hacerse esto, debería hacerse esto otro, o qué sé yo. Si nosotros decimos que la valla es de 5%, ¿por qué no 6%? ¿Por qué no 4%? Claro. Hay mucho ¿Y cuál debate. es el sustento? Estamos viendo imágenes en este momento de la Comisión de Constitución en pleno debate con invitados. Vemos al doctor Tuesa, está también el ministro de Justicia. Más adelante van a hacer también uso de la palabra los presidentes jefes de los entes electorales, el doctor Víctor Ticona Postigo, que es también una buena señal, ¿no? Que inviten, ya que van a hablar del sistema nacional electoral, que inviten a las cabezas de cada uno de los entes electorales. Sí. Y esto pues tiene que ser fruto de un gran consenso, además, porque si es que necesitamos hacer reformas constitucionales, necesitamos 67 votos, creo que se necesita un gran consenso en el Parlamento y mucho mejor si es que parte de ese consenso están los organismos electorales, la sociedad civil, los expertos, porque finalmente, la ciudadanía en general, porque finalmente todos nos vemos afectados de una manera u otra por la reforma política, los ciudadanos que tienen que ir a votar y seleccionar, los organismos electorales, los partidos que participan, así que esto debe ser de todos. Claro que sí, este no es un asunto, ¿no?, de aquellos que están en la mesa, nada más. Recordemos que quienes están en la mesa son quienes nos representan finalmente en el día a día. Yendo ahora al detalle, ¿no?, de aquellas medidas que podrían reformar el sistema electoral nacional, ¿cuáles son? Bueno, a ver, yo diría que hay como tres grandes núcleos de problemas, ¿sí? Entonces, un primero es, diría yo, que tenemos claramente un número excesivo de partidos y de movimientos regionales y que la gran mayoría de ellos son bastante precarios. Entonces, el hecho de que existan tantos genera una suerte de mercantilización de la política. O sea, hay partidos que tienen registro y no tienen candidatos, entonces como que alquilan o venden, digamos, ¿no? Claro, ¿cuál es el contenido de cada una de estas organizaciones? Exactamente, ¿no? Y entonces los requisitos actuales para entrar al orden político y para salir del orden político no están funcionando bien. Y por eso es que nosotros estamos proponiendo ya no, digamos que el filtro que existe ahora no funciona. ¿El filtro cuál es? Firmas y número de comités. Entonces nosotros estamos diciendo, no debería ir por ahí. ¿Qué es lo que deberíamos tener?
deberíamos tener partidos con militantes o afiliados, ¿no? Eso es lo que necesitamos. ¿Que viene a ser lo mismo, militantes o afiliados, o no necesariamente? No es lo mismo, bueno, sí, según la ley es lo mismo, militantes o afiliados, ¿no? Pero ya no adherentes que solamente firman, claro, ¿no es cierto? Porque entonces, es muy sencillo, bueno, no tanto, ¿no? Pero digamos, es mucho más ejecutable salir a la calle a buscar firmas que buscar a una persona que se identifique con un partido. Exactamente, pero entonces el mecanismo actual hace que si tú quieres hacer política en serio, con honestidad y de verdad, conseguir las firmas es muy difícil, porque son como más de 700.000 firmas. Claro. De otro lado, si tú eres inescrupuloso, compras las firmas, regalas cosas o falsificas las firmas y así logras inscribirte. Entonces, el mecanismo no está funcionando. Entonces, la cosa es facilitar la entrada, pero que la permanencia tenga requisitos más exigentes. Por supuesto. Entonces, digamos que tú demuestres que tienes representatividad para seguir haciendo política. En ese sentido, ¿se minimizan los costos también? Que se ha discutido mucho sobre lo que significa conseguir las firmas, ¿o es dinero que finalmente se va a invertir quizá en los afiliados, en las actividades? Sí, pero en general yo diría que se abaratan los costos de entrada. Sí. Entonces, lo que pedimos para inscribirte es un número de militantes, que son alrededor de 12.000, que no son muchos, según el padrón. Y que más o menos corresponden al número de cargos de elección popular que un partido debería ser capaz de cubrir. Eso es un tema también importante. Le pido por favor, señor Tanaka, que nos acompañe. Tenemos información en vivo justamente con nuestra compañera Kerstinina, que se encuentra en el Congreso de la República siendo testigo del debate de la Comisión de Constitución. Adelante. Que si no hay Continuamos aquí en el Congreso. Acaba de ingresar el doctor Víctor Ticona junto a los otros representantes de los organismos electorales como del RENIEC y la OMPE. El doctor Víctor Ticona, como bien sabemos, va a exponer sobre lo que fue la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones de lo que es el Código Electoral. En estos momentos está por iniciar la exposición. Esperemos en breves momentos poder escuchar. Decisiones arbitrarias que lo que buscan es perjudicar a algunos elementos dentro de su propia organización, que es lo que está diciendo el congresista García Belaúnde, que pueden existir. Por el momento, la parlamentaria continúa debatiendo sobre lo que es la ley orgánica. Ya va a cerrar en breves momentos esto y vamos a continuar con la exposición del doctor Víctor Ticona. Se asocia con este punto, es que se está planteando eliminar el voto preferencial porque se está planteando una transformación total del mecanismo de elección de los miembros de la lista. Y por tanto lo que se está planteando es asociarlo a primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. De esa manera, las cúpulas partidarias... Bueno, vamos a retornar dentro de poco para escuchar la exposición del doctor Víctor Ticona. Esto ya va a comenzar, así que estemos atentos. Las primarias sean organizadas por OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones y que sean supervisadas por los organismos electorales y los partidos políticos simplemente presenten quiénes son los candidatos a una primaria. De esa manera, la lista por la que se vota ya es una lista que pasó por democracia, es decir, ya hubo un momento de expresión y por tanto el voto preferencial se mantendría dentro de la primaria. Entonces los parlamentarios que, por ejemplo, no son queridos por sus dirigencias o que tienen presencia militante, pero que no tienen... Muy bien, escuchamos a la congresista Marisa Glave hablando de uno de los hitos también más importantes del sistema nacional electoral, la democracia interna, ¿no? Ya que hablábamos de los partidos políticos, las organizaciones, cómo es que se fundan, ¿no es cierto?, a través de las firmas. Bueno, eso que se propone ahora la Comisión de Alto Nivel. Sobre este punto, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué ajustes necesita la democracia interna de cada organización política? Claro, y los temas están entrelazados. Ok, entonces abrimos la puerta para que entres al sistema político, pero si te quieres quedar tienes que demostrar que eres representativo de verdad. Entonces, un primer filtro es la propuesta de las elecciones internas. En este momento no hay democracia interna porque hay mucha arbitrariedad en el proceso de selección de candidatos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Debería haber una elección interna que sea abierta a todos los ciudadanos, a las que todos participemos afiliados de manera y no afiliados. Obligatoria. Así es, todos iríamos a votar un día domingo, digámoslo así. Algo más o menos parecido a lo que pasa ahora en la primera vuelta de las elecciones. Y cada elector va a enfrentar una cédula probablemente en donde van a estar los símbolos de los partidos y un recuadrito en blanco para que tú marques un número del candidato de tu preferencia. Entonces,
Si un partido político no es capaz de obtener el 1.5 de los votos en esta elección interna, debería perder el registro, porque ¿para qué va a participar en la elección general? Si nadie lo quiere escoger, Si nadie lo quiere, exactamente. Y luego, la lista de candidatos al Congreso debería salir de este proceso de elección interna. Entonces, los que tienen más votos deberían ser los candidatos al Congreso y no debería haber un manejo arbitrario. El voto preferencial. Entonces, el voto preferencial, digámoslo así, entre comillas, se movería a la elección interna y luego ya no existiría en la elección general. Y además creemos que es muy importante que en la elaboración de la lista haya paridad y alternancia entre candidatos varones y mujeres. Sobre paridad y alternancia hay varios ya proyectos de ley, digamos que nuestro país o el mundo en general está pasando por una coyuntura que quizá permita, ¿no es cierto?, que finalmente se dé la paridad de alternancia. ¿Es algo que ustedes han puesto en estima, en consideración? Así es, nos parece muy importante que se combine el proceso de democracia interna y que al mismo tiempo ese proceso asegure que haya paridad y alternancia, ¿no? Lo que no queremos es que la lista que después vaya a competir al Congreso tenga solamente varones en los primeros puestos y las mujeres al final, con lo cual sería muy poco probable que terminen ingresando, ¿no? Y creo que es muy importante en el contexto que vive el país tener ese tipo de gestos de afirmar la paridad y la igualdad de condiciones entre varones y mujeres. Bueno, el Ejecutivo ya ha tenido el gesto a través de su gabinete, ¿no? Le tocaría ahora al Legislativo de repente tomar la decisión. Tomar la posta, y yo creo que uno mira las encuestas de opinión y creo que eso es altamente valorado por la ciudadanía. Creo que estamos en condiciones de dar ese paso que sería muy importante. Algunos escépticos de la paridad y la alternancia dicen pues que en nuestro país son más los caballeros los que se perfilan hacia lo político. Yo le consulto a usted como docente universitario, es catedrático, si no me equivoco. ¿Es esto real? Es real, pero porque las mujeres sufren discriminación y hostigamiento cuando hacen política, y porque hay una distribución de roles en donde pues las mujeres claramente quedan subordinadas, ¿no es cierto? La mujer en su casa, el hombre es el que sale, ¿no es cierto? Y eso es algo que a estas alturas del siglo XXI pues no se puede, no podemos seguir reproduciendo. Al contrario, hay que promover el involucramiento de las mujeres en la esfera pública hasta llegar pues a una situación de equidad. Lo que no significa que en la actualidad no existan, porque hay muchísimas mujeres que están ya preparadas, listas quizá más en la sociedad civil, ¿no? Pero hay que hacer justamente esta invitación, esta apertura, poner las bases, ¿no? Claro. Para que puedan hacer su ingreso al ámbito político. Ayudar a nivelar la cancha, porque las que llegan lo hacen en condiciones totalmente adversas, ¿no es cierto? Entonces hay que ayudar a nivelar la cancha. Y con esto que menciona, vamos entonces a lo que es el acoso político, que también es parte de las reformas que ustedes han presentado. Exactamente. Bueno, y por eso es que creemos tanto en el mecanismo de paridad y alternancia para promover la participación de toda la ciudadanía, ¿no? Y que no solamente sea un sector el que tiene representación. Pero entonces, volviendo al tema primero, tenemos entonces mecanismos que abren la puerta a la participación, pero al mismo tiempo te dicen, mira, pero si tú no representas de verdad, tú deberías salir. Entonces, si no logras tener esta representación mínima en la elección interna, pues no tienes derecho a participar en la elección presidencial, ¿no? Bueno, porque tiene que haber trabajo, ¿no? Eso es algo que también se ha criticado mucho, que las organizaciones políticas trabajen solamente meses antes o un año antes de un proceso electoral. Exactamente. ¿Y qué pasa, no, en los 3 o 4 años entre proceso y proceso? Así es, tienes que trabajar, tiene que ser permanente, tiene que ser continuo. Por eso es que el padrón de afiliados o militantes tiene que ser un padrón público, abierto, de actualización constante, ¿no? Y no que en la víspera de la elección interna aparezca mágicamente un padrón, ¿no es cierto? Y creemos que esta propuesta es muy potente, es una propuesta, digamos, nueva, nunca la hemos tenido antes en el Perú, y por eso hay que explicarla con calma, ¿no? Para que se entienda bien cuál es su sentido. Y bueno, hay que explicarla con calma, por ello está usted aquí, señor Tanaka, muchísimas gracias. Sabemos que además los miembros de la Comisión de Alto Nivel están teniendo diferentes presentaciones, ¿no? Para visibilizar la propuesta, lo que significaría una reforma política en nuestro país. Se habla mucho también sobre los tiempos, ¿no? El tiempo que tenemos por delante, rumbo al Bicentenario, y esa norma, esa ley que no nos permite tampoco hacer modificaciones un año antes de un proceso electoral, lo que nos pondría, me parece, un tope hasta abril de 2020.
Sí, pero en realidad, por ejemplo, si es que... Aunque haya cosas que tengan que esperar hasta luego, ¿no? Claro, pero digamos, si es que queremos hacer reformas constitucionales que requieren 2 legislaturas, eso debería ocurrir durante este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las reformas constitucionales que se requiere es una modificación que implica modificar la inmunidad parlamentaria para que no se convierta pues en impunidad, ¿no es cierto? Y lo que nosotros, modificarla más no eliminarla entonces. Así es, nosotros mantenemos digamos, este fuero especial para los parlamentarios, pero creemos que esto no debe ser pues un mecanismo de blindaje para delitos comunes. Entonces, lo que estamos proponiendo es que la decisión de levantamiento, digámoslo así, de la inmunidad no esté en el propio Congreso, sino que esté en la Corte Suprema de Justicia, para que no sean juez y parte los parlamentarios respecto a este asunto, ¿no? Entonces, hay otro paquete de medidas que tienen que ver con integridad, rendición de cuentas, combate a la corrupción, que implican algunas reformas constitucionales, por ejemplo, ¿no? Muy bien, bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Le agradecemos muchísimo, señor Tanaka, que nos haya acompañado. Ojalá más adelante podamos tenerlo nuevamente para hablar sobre otras alternativas, ¿no?, que nos muestra esta reforma. Los peruanos pedimos esa reforma política. Lo que nos corresponde ahora es estar al tanto de los debates que se sigan en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias también.